Hola, ¿qué tal? Producto integrador, proyecto de diseño de aplicaciones. Índice, hoja de presentación, conceptos de programación orientada a objetos y sus elementos importantes, definiciones de diseño de aplicaciones, definición de un problema y contexto, modelo UML aplicable para el software que se está diseñando, diseño de la interfaz gráfica de usuario para aplicaciones de escritorio, diseño de la interfaz gráfica de usuario para micrositio web, conclusiones generales del proyecto, liga del video, bibliografía. La programación orientada a objetos es una técnica para desarrollar soluciones computacionales utilizando componentes de software, objetos de software. Un objeto es un componente o código de software que contiene en sí mismo tanto sus características, campos, como sus comportamientos, métodos. Se accede a través de su interfaz o signatura. Campo es una característica de un objeto que ayuda a definir su estructura y permite diferenciarlo de otros objetos. Así se define como un identificador y un tipo, al cual indica los valores que puede almacenar. El conjunto de valores de los campos definen el estado del objeto. Clase. Cada una de ellas tiene asociado un código que determina los objetos de la clase y los métodos de la clase y cómo se ejecutan. Método. Es la implementación de un algoritmo que representa una operación o función que un objeto realiza. El conjunto de los métodos de un objeto determina el comportamiento del objeto. Atributo. Son valores o características de los objetos y permiten definir el estado del objeto u otras cualidades. Abstracción. En programación se refiere al énfasis en qué hace, más que en el cómo lo hace. Es una característica en la evolución del programa, de la programación. Encapsulamiento. Es el ocultamiento de la información, datos o funciones especiales a los usuarios. En programación, el encapsulamiento es lo que permite que tanto la estructura, campos, como el comportamiento, métodos, se encuentren del mismo cuerpo del código de la clase con que se crean los objetos. Modularidad. Es el proceso de crear partes de un todo que se integran perfectamente entre sí para que funcionen por un objetivo general y a las cuales se les pueden agregar más componentes que se acoplen perfectamente al todo o extraerles componentes sin afectar su funcionamiento. Polimorfismo. Es un mecanismo por el cual se pueden dispersar el sistema de tipos. En la programación estructurada, se siguen datos que el usuario va ingresando porque así lo diseñó el programador, mientras que en la programación, orientada a los objetos, primero se definen los objetos a alcanzar y después se realizan los métodos por sí mismos. Objetos son personas, cosas, simples o complejas, reales o ficticios. Clases. Se pueden crear múltiples clases de objetos con las clases. Con ellas. Métodos. Acciones que puede realizar un objeto. Modularidad. Proceso para que todas las partes funcionen para un propósito. Herencia. Algunos objetos comparten las mismas propiedades y métodos que otro objeto y agregan nuevas propiedades y métodos. Definiciones de diseño de aplicaciones. Es la etapa del ciclo de vida del software en la que el desarrollador presenta modelos de bajo coste del producto a entregar. Temas que se resaltan en el diseño de las aplicaciones: velocidad, calidad, valor económico de amplio espectro. Para todo desarrollo de software se debe implementar una metodología. Existen hasta 55. En el diseño de aplicaciones se utilizan wireframes, que son utilizados para crear interfaces gráficas de usuario, maquetas, de cómo se vería el software terminado. Definición de un problema y contexto. Un salón de usos múltiples tiene el problema de no llevar un control en la reservación de fechas, de no visualizar los lugares disponibles. Este problema se puede solucionar con un programa informático que permita visualizar y reservar fechas para la contratación del salón, así como registrar algún nombre, número de contacto y horario. El modelo aplicable para el software es de cascada en V
modelado de los requerimientos, diseño de la arquitectura, diseño de los componentes, generación de código, pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de sistemas, pruebas de aceptación. Se elige el modelo de cascada en V porque es un modelo que permite iteraciones, las cuales es probable que se susciten por factores como la incredulidad y desconfianza de un proyecto nuevo. Se determina que el proyecto se entregue en 8 semanas. Es un proyecto que se elaborará entre 2 personas. Uno modela los requerimientos y continúa con el proceso, mientras que el programador o experto en sistemas utiliza el código generado y hace las pruebas necesarias. Diseño de la interfaz gráfica de usuario para aplicaciones de escritorio. La interfaz gráfica de usuario de escritorio consiste en desplegar el calendario con la tecla Button. Se despliega la imagen del salón y con Selected se agrega una fecha. Se despliega una confirmación a través de introducir el código que aparece en pantalla, como lo muestra del lado inferior izquierdo, y en medio a su lado un recuadro con X que significa que llevará una imagen. La primera interfaz gráfica del usuario para la aplicación de escritorio es que al presionar la tecla Button se despliega un calendario, fechas disponibles, agendar un evento, datos de contacto y confirmar. En la selección del botón Selected, para agendar ingrese el código que muestra la pantalla. Una vez que se ha reservado el espacio, que se ha confirmado que existe disponibilidad de horario, de fecha, entonces el usuario ingresa un código para darle un poco más de seguridad a para esta interfaz. Es un método de confirmación. Dentro del diseño de la interfaz gráfica de usuario, pero ahora para el micrositio web, es una barra en la parte superior que tiene 3 botones: inicio paquetes, contáctanos, un navegador interno. En la parte de abajo, el programa que estoy utilizando es Mockflow, por lo tanto, algunas imágenes vienen por default, y esta es una de ellas. Es una de ellas donde dice Double Line List Item. Entonces, allí vendría la declaración del aviso de privacidad, la ubicación, la dirección, en fin. Es un sitio gráficamente visual, es básicamente visual. Los 3 recuadros muestran que allí llevarán diversos tipos de imágenes, y del lado derecho, pues un desplazador que puede darnos más imágenes. Al darle inicio al botón seleccionado, muestra un submenú con historia, misión, visión y ubicación. Al darle en el botón de paquetes, lo que les mencionaba de las imágenes de las figuras por default, aquí sería paquetes del 1 al 6, así como un submenú donde pudiesen llevar nombres específicos o características. Por último, en el botón Contáctanos aparece el correo o los correos a los que se puede dirigir el internauta, así como los teléfonos que puede marcar. Conclusiones generales del proyecto. Se ha hecho una presentación en la cual se mostraron los conceptos de programación orientada a objetos y sus elementos importantes, con definiciones de diseño de aplicaciones. La definición real del problema está acompañada de la solución, a través de la creación de un programa informático. Se muestra el diseño para la aplicación de escritorio y el diseño para micrositio web. Aquí pondré la liga del video y la bibliografía, los sitios consultados, gracias a las personas que hacen estas aportaciones, porque gracias a ellos, a los autores, a todos ellos, porque hacen posible el trabajo de investigación y me proporcionan el recurso para poder presentar este trabajo. Gracias por su atención. Hasta luego.